Nadie está por encima del país. Llámese Miguel Cabrera, llámese Luis Ojo, llámese como se llame, llámese Franklin Virgo, llámese como se llame. Ah, no, que yo no me meto en política. Mentira. Todo es política, Oscar de León. Todo. ¿Cuál es mi cámara? Todo es política, Oscar. ¡Todo! Y a mí me molestó mucho ver a Miguel Cabrera pasearse por los jardines de la Universidad Central con la dictadora encargada. A mí esa vaina me molestó muchísimo. Mi admiración hacia ese pelotero ha bajado sus decibeles. Y yo soy un buen actor. Y soy uno de los mejores de Venezuela y de Latinoamérica. Lo digo con propiedad. Yo quería ser luchador, quería ser pelotero y quería ser actor. Donde me destaqué fue en las artes dramáticas porque allí me enfoqué. ¿Qué significa para ti Venezuela? Todo, mi casa, mi orgullo, mi país, al que vamos a rescatar y vamos a convertir en un país del primer mundo. Muy pobre, pero yo no me di cuenta. Un trago de colita Marvel con un pedazo de cuca. Coño, pana. Eso es Barquisimeto. Si yo te pongo un plato de sushi y un plato de caraotas, No, ¿qué eliges? voy a preferir las caraotas y el arroz del sushi para mezclarlo allí. No jodas. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Un nuevo episodio de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra y yo estoy súper contento de tener al invitado que he logrado para este episodio porque compartimos el haber nacido en una misma tierra. Pero él es de esas personas que se supo abrir camino para lograr conquistar las pantallas de la televisión, el cine y el teatro venezolano. Él encarnó un personaje que se quedó tatuado en la mente de muchísimos venezolanos y que sigue estando presente en nuestras vidas porque ¿quién no ha dicho alguna vez en su vida qué es lo que está pa' sopa? O cuando la cosa está así como que no sabes qué es lo que viene, dice, mira, como vaya viniendo, vamos viendo. Él, además de hacer crecer tantísimo su carrera por estas calles, supo conquistar y atraparnos con personajes que hacía que lo amáramos mucho o que le agarráramos una rabia, para no decir la otra palabra, con esos personajes de villano. Incluso recientemente hizo una película donde al verlo encarnar a un oficial de la guardia, a todos se nos ponía la piel así como de rabia que no sabíamos qué hacer. Pero eso solamente lo hace un excelente y extraordinario actor como Franklin Virgües. Muchas gracias, pana. Franklin, Encantado. ¿cómo estás? Un placer. Lamentando no haber traído mi libro, se me olvidó, lo dejé en la mesa para traerlo y se me quedó. Para no llegar tarde. Mi libro. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto ¿no? negro como yo? Está en Amazon. Ajá. Junto también con los. Estuve el sábado pasado en un Books Fair en Weston con Dulce. Ella mostró sus 3 libros infantiles dedicados a los niños, dos textos maravillosos. Y yo, mi libro, ¿Quién ha visto negro como yo?, que es Los Calvarios del Afrodescendiente, en la telenovela venezolana. Están en Amazon. Y te tengo una noticia buenísima. Ya está en Hulu la serie Atomic, una serie inglesa que filmamos hace año y medio más o menos en África, en Marruecos, con Alfie Allen, Samira Will, Shazad Latif, un elenco de actores ingleses en su mayoría, y yo interpretando a un general venezolano, libanés, que trafica con uranio para llevarlo a Irán y construir la bomba atómica. Es realmente interesante lo que se trata allí, porque ya los ingleses habían escrito ese guión hace 5 años y es lo que se está viendo en este momento. La serie está aquí en América en Hulu, en Europa en Sky TV, pero en Hulu la pueden ver ya. Yo la vi anoche, por cierto. Voy a verla porque eso que te decía en la presentación es muy cierto. Cuando te vi en Simón, en la película que hicieron, Franklin, uno sale como odiando a ese general o a ese oficial de la guardia por los horrores que hacía con los presos. Sí, o sea, torturador. ¿Qué tienes que hacer para un buen actor o una persona que quiere ser un buen actor
para dejarse a sí mismo a un lado y darle Claro. vida a esos personajes como el general que hiciste ahorita también, que traficaba con uranio. Exacto. Bueno, primero soy la antítesis de lo que son esos personajes, ¿no? En las redes sociales durante muchísimos años me he mantenido haciendo un trabajo político, periodístico, contra la dictadura. Primero con Chávez, Maduro, ahora con... Y en defensa de la democracia. En Claro. defensa de la libertad y la democracia, ¿no? Ahora con la dictadora encargada de Elsie Rodríguez. En fin, la antítesis de lo que yo soy, ¿no? La importancia, en este caso de Simón y de Atomic, es tener un director de actores. Fíjate, yo he trabajado en películas que son un clásico en el cine venezolano. Domingo de Resurrección, César Bolívar, Cangrejo, Román Chalbó, Retén de Katia, Clemente de la Cerda, Asesino Nocturno, en fin, La Casa de Agua, Jacobo, Penso, pero ellos que fueron grandes directores, ya todos estos directores han fallecido, ellos no eran directores de actores, eran directores de su película. Okay. Tú ofrecías el trabajo, ellos te lo aceptaban o no. Por lo general nunca te decían nada y tú le dabas. En este caso de Simón, y en el caso de Simón y en el caso de Atomic, en el caso de Simón, el director, Diego Vicentini, un chamo, para esa época tenía 29 años, es un tremendo director de actores. Y cuando tú tienes un director de actores, pana, eso es un manjar para un actor. Uno lo tiene que agradecer. El tipo montado encima tuyo, diciéndote, acotándote, observándote. Cónchale, uno tiene que agradecer eso, ¿no? Y el resultado final es lo que tuviste. Que tú, porque muy fácil, ese personaje es muy fácil, yo podría anexarle unos gestos con la cara, una reacción que puede el actor sentir, pero no es la indicada en ese momento. Y que el tipo te lo acote, cuidado con esa mirada, no hace falta, simplemente suéltale el parlamento con la tranquilidad de un tipo que sabe que la vida de él y de todos los que están allí dependen de tu decisión. Fíjate qué poder es ese, ¿no? Que la vida tuya y de ella dependan de mí. ¡Wow! Basta que te diga eso para que tú entiendas que tú no tienes que hacer absolutamente nada más que soltar el parlamento con aquella frialdad. Eso sí había que hacerlo. La frialdad con la que el hombre habla es importantísimo en este momento. Es distinto a el diálogo que pueda soltar una persona enfurecida. Entonces, que emite hacia afuera y ya eso cambia el matiz, el rostro, todo. Y cambia la escena, cambia todo. Cambia todo. Y en Quien ha visto negro como yo, sé que cuando estudiaste comunicación social, lo he visto ya en varias entrevistas que has ofrecido, hablas de que tu trabajo de tesis fue relacionado a eso, al trabajo de las dificultades que tenían los afrodescendientes dentro de la televisión, ¿no? ¿Va ligado o nace desde esa inquietud que estuviste siendo un muchacho universitario hasta ahorita para sacar este libro? Sí, claro, yo trabajé en televisión en Venezuela antes de que yo saliera del país, casi, no sé, 40 años. 40 años. En Radio Caracas estuve muchos años, 27, Venevisión otros tantos. A lo largo de mi pasantía por la televisión venezolana, yo noto que la única gran estrella afrodescendiente era Tomás Enrique, que a lo largo de toda su vida fue exitosísimo en la televisión. Yo digo, ¿pero por qué? Es el único negro. Trabaja en televisión. Hay muchos otros. ¿Qué pasó? Y cuando tú vas al análisis de los personajes de Tomás, te das cuenta que la mayoría
de los personajes que él interpretó, a excepción de algunos, como por ejemplo Dios, él hizo Dios. Pero la mayoría de sus personajes eran de marginales. Hombre del barrio, Sirviente. pobre, con problemas, policías, criminales, asesinos. Siempre eran de bajos recursos. Eso es una manera también de estigmatizar al afro, ¿no? Ojo, te estoy hablando de afros, no te estoy hablando de indios, aborígenes. No, exacto, porque tú eres de Yo soy de la tribu aborígene. Girajara, ¿no? Yo soy descendiente de los Girajaras, del estado Lara. Yo soy aborigen, aunque me dicen negro por cariño, pero soy aborigen. Entonces, son muy pocos los afrodescendientes que han logrado trabajar en televisión y realmente no habían muchos cuando yo comencé a trabajar en televisión. Habían muy pocos, eran contados con la mano, 4 o 5 por ahí. Cada vez que se necesitaban extras negros, pues sencillamente los buscaban y los colocaban en el barrio o cuando se hizo Pobre Negro, en la versión a colores, realmente se necesitaban muchos negros y los contrataron para que fueran extras, esclavos. Esa facilidad no la tuvieron cuando hicieron a blanco y negro el Pobre Negro, que lo protagonizó Miguel Ángel Landa. Habían muy pocos extras negros en esa serie y normalmente la mayoría de las escenas eran grabadas en estudios, no en exteriores, como en el caso de Pobre Negros a colores, que fue la que yo protagonicé, que sí se grabó en exteriores, muchísimas escenas exteriores. Y había mucha gente de color, esclavos. Muy bien. Eso me llamó mucho la atención. Yo no tenía realmente una tesis. No tenía la idea. Yo no sabía qué hacer, porque ya yo había terminado la carrera y me quedaba el tiempo para hacer la tesis. Y estaba terminando Pobre Negro. Termino de hacer los exámenes finales del último semestre y me reúno con Leoncio Barrios, mi tutor, y le digo, yo no sé qué hacer. Y en la conversa, él me pregunta, ¿cómo ya terminaste las grabaciones de Pobre Negro? Sí, las terminamos. Ya pedí permiso para que me dieran un año sabático para poder hacer la tesis, pero no tengo tema, tengo el tema. Y me acá, y Pobre Negro, en la televisión, ¿cuántos negros han triunfado en la televisión? Y pan, se encendieron las alarmas allí. Y digo, oye, es verdad, podemos hacer un trabajo de investigación. Y empecé por ir a la biblioteca central de la universidad. No había no había una tesis o un libro sobre el tema. Habían cosas que se habían hecho en publicidad, pero no sobre el tema de la telenovela. Y descubrimos que no había un antecedente. Eso los complicaba más. Claro. Pero tenía algo a mi favor, que es que yo era una figura de la televisión ya, y yo trabajaba con los actores y con los ejecutivos que hicieron la televisión venezolana. Hoy los puedes buscar y no los vas a conseguir porque todos se murieron. Pero para el momento en que yo arranqué, estaban. Bueno, tenía a mi disposición a Tomás, que de hecho compartía con él un camerino. Agarré a Tomás, lo entrevisté. Agarré a María Pérez Díaz, la entrevisté, al doctor Guía, a todos los que comenzaron a hacer la televisión. Y ahí hicimos el trabajo de campo, entrevisté a artistas negros en su mayoría, todos emitieron una opinión y todos están en la tesis y están en el libro. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Memorias de un juglar. Ese libro ya lleva como más de 200 páginas. Falta el capítulo final nada más. Pero entonces yo revisando la tesis en mi casa, digo, coño, aquí tengo un libro. Aquí tengo un libro que ya está listo. Lo que hice fue extraer las partes más importantes, el génesis de la tesis, y lo trasladé a un diálogo o a un texto de libro, una narrativa distinta. Busqué a Carlos Pérez, que fue
es un escritor de telenovelas, que él hace ese trabajo. Mi hija también lo hace, que es darle forma literaria a los textos, ¿no? Yo escribo como pienso. Y literal, desde la óptica de la literaria, no es tampoco una maravilla eso, ¿no? Pero yo escribo, y hay que darle una forma literaria al texto. Yo hablé con Carlos y le dimos la forma literaria a lo que yo tenía y me ayudó a salirme del contexto de trabajo de grado, tesis de grado. Y ya está el libro en Amazon Books. En Amazon lo pueden conseguir y yo estoy seguro que yo por lo menos me lo voy a disfrutar, que disfruto la lectura y saber que dentro de ese libro hay parte de tus vivencias y conversaciones que tuviste con unos grandes, porque Tomás Enrique, Amalia Pérez, claro, y los directivos de la televisora en ese tiempo, es lo que tú dices. Los actores negros, ahí entrevisté a Gladys Ibarra, Ajá. entrevisté a José Luis Silva, a Durán, a una cantidad de actores afros que estaban haciendo televisión. Y no eran muchos, quiero que sepa. También entrevisté a Soraya San, la señora aquella que hacía la cuña famosa de por el aroma, como los Candelaria, estás colando, como los Chávez, por el aroma, la negrita esta, que trabajó conmigo en Domingo de Resurrección también. Ella es un ícono de la televisión, pero en la entrevista que yo le hice me dijo que a ella la discriminaron, incluso hasta en la radio. Wow. Hasta en la radio fue discriminada. Donde la tez no se ve, eso es lo que se escucha. Hasta en la radio, por la voz, la discriminaron hasta en la radio. Imagínate. ¿Y tú, Franklin, sentiste en algún momento discriminación No, por yo ser no, indio? yo no, porque cuando yo llego a la televisión, ellos necesitaban una especie de Latin Lover. Estaba de moda una serie que se llamaba Chip Patrulla Motorizada. Ajá. Y había un actor boricua americano llamado Eric Estrada. Y yo tenía cierto parecido a Estrada. Y ellos me buscaban un actor más o menos parecido. Claro, cuando yo llego a la televisión, ya yo venía con un background de estudio, un año de estudio en la Juanazujo, un año de estudio con Camacho y un año que estuve en el teatro universitario. Yo tenía 3 años estudiando teatro y haciendo teatro desde el punto de vista profesional, sin cobrar, en la Universidad Central de Venezuela. Cosa que a la larga me valió el cupo para estudiar en la universidad. Bueno, nada, cuando llegó a la televisión ya yo venía súper preparado, y cuando me dieron la oportunidad, arranqué en fa. Fíjate que en el breve momento, en el breve instante que estamos hablando, logro ver en ti que has sido un pionero. Porque antes de ti, o antes de que tú hicieras esa tesis para graduarte como comunicador social, no había. Tú dices que no había referencia, fuiste a la biblioteca, fuiste a otras partes, no había una referencia de un trabajo así como ese, tú lo dejaste. Sentaste un precedente para que si otro estudiante de comunicación social o de cualquier otra rama quisiese basarse en tus investigaciones, ya tuviese un trabajo. Y fuiste constante porque estudiar teatro en la central, tú dices, no me pagaban, pero te valió el cupo. Antes era dificilísimo conseguir un cupo Si en la no tenías Universidad capacidad Central. y no presentabas los exámenes, no los pasabas, Exacto. no podías entrar. Mira, Franklin, yo quiero conocer a ese muchachito que nació en Barquisimeto y que, como lo dije en la presentación, conquistó el corazón a través de las pantallas, el teatro, el cine, todo lo que hiciste en Venezuela. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia feliz en Barquisimeto? Sí, claro. Muy pobre, pero yo no me di cuenta. O sea, yo era pobre, yo tenía televisión. Yo veía televisión en la calle, en la casa de otra gente, ¿no? Pero yo no me di cuenta que no la necesitaba, que yo era pobre, ¿no? Se suponía que lo era, ¿no? Por las características de mi casa, pero yo era inmensamente feliz. Con una familia que me amaba, a mi abuela, que fue la que me crió. No tuve padre, no me hizo falta. Mi mamá estaba en Caracas trabajando. Siempre iba para Barquisimeto a verme, en fin. Fui muy feliz, muy feliz. Nunca me faltó por eso es que yo amo las caraotas. Pana, las caraotas para mí son importantísimas porque en mi casa nunca faltaban las caraotas. Si yo te pongo un plato de sushi y un plato de caraotas, No, ¿qué me eliges? voy a preferir
las caraotas y el arroz del sushi para mezclarlo allí. No jodas. Mira, yo estoy, o sea, dices eso y encuentro más similitudes contigo. Soy de Barquisimeto, yo nací en Barquisimeto. Tú eres de Barquisimeto y te llamas Franklin. Y me Échale llamo- pichón esa. Fíjate las coincidencias. Y nací y crecí en Cerritos Blancos, donde Muy me cerca de dijiste, mi casa. y donde me dijiste que tuviste una novia, ¿no? Yo tuve varias, una no, varias. Y después cuando era actor, no joda, miles. Pero ¿Tú creciste en qué parte de Barquisimeto? en la calle 33, entre 33 y 34, En número la Sucre. 139, donde ahorita hay una urbanización que se llama la urbanización Antonio José de Sucre. Ajá. La llaman la Sucre, pero esos bloques no existían. Cuando chamo, estaban construyendo los bloques pequeños, Ok. al lado del Estadio Olímpico, donde jugaban los Cardenales. Y el Ferry Richard era un patio baldío allí donde la peladero gente... de chivo, como peladero decimos de chivo. nosotros. Después construyeron el estadio. Y había otro peladero de chivo al lado donde había, se llama la zona deportiva, donde jugábamos béisbol ahí. Y ahí construyeron el domo bolivariano. Pero no existía pues eso en esa época. Eso era peladero de chivo. Realmente era la parte upside, la parte de afuera De la ciudad. de la ciudad, que tenía una carretera sumamente importante y esa carretera determinaba porque había muchos bares burdeles. Coño, había uno cerca de mi casa, que qué horror. Eso sí me llamó la atención, Dios mío, pero ¿cómo le permiten poner ese nombre? Había un burdel cerca de mi casa, un bar burdel que se llamaba Simón Bolívar. Ok. Así se llamaba. Yo dije, yo El dije, nombre del Libertador a un bar. a un bar. O a un burdel. A un mejor burdel. dicho. Te estoy hablando, estaba comenzando la democracia. Había terminado el gobierno en la dictadura. Pero como eso quedarse a las afueras de... Sí, de algo a lo que no se le prestaba mucha atención. Exacto, pero eso llamaba... Por supuesto le quitaron el nombre después. Hermano, le pusieron la Rosa Náutica. Ok. Coño, está bien, está bien. Está mejor que el Simón Está Bolívar. bien, coño, que Simón Bolívar. A mí siempre me llamó la atención eso, me pareció una falta de respeto. Pero porque había muchos bares en esa zona que era la afuera de Barquisimeto, un peladero de chivo. Porque por ahí pasaba lo que llamaban primero la Panamericana, después la Trasandina. Creo que ahora se llama Libertador. La Libertador. La Libertador, pero en Sí, mi un tramo es la Libertador desde el Obelisco hasta las Trinitarias. Es la avenida Exacto, Libertador. exacto. Pero esa antes se llamaba la Carretera Negra o Panamericana, que era la que unía el estado Zulia, los Andes, la Sí, carretera el Carora. occidente con el centro del país. Exacto, y este a su vez con la capital, ¿no? Exacto. Y por eso en Barquisimeto es el cruce y por eso está Mercabar. Exacto. El mercado mayorista de Barquisimeto, donde todos los agricultores Iban hasta allá. se Comerían, y desde ahí después se el mercado distribuía. Manteco. Exacto. Pero entonces, esa zona, esa carretera, era transitada por muchos camiones. Ganado, cochino, frutas, y pasaba de todo. Y se detenían en esos bares. Una de las razones por las cuales a mí me encanta la música de Rocola, Jaramillo, los Panchos, los Naipes, la música ranchera, me fascina, porque yo la escuchaba 24 horas del día en todas esas rocolas y bares que habían en la ciudad de Barquisimeto, en esa zona de Barquisimeto donde yo nací y crecí. En el bar que estaba frente a mi casa, o casi cerca de mi casa, no había agua potable. Y una de las casas que tuvo agua potable primero fue mi casa, donde yo vivía. Que de hecho vivo, porque ahí esa casa la compré yo después, al final, ahí está mi mamá, en fin. Y nosotros le vendíamos los pipotes de agua, se los llenaba al bar en la parte de atrás que tenía 4 cuarticos. Y entonces mi abuela le vendía el agua, que costaba $1 cada pipote. Yo cargaba el agua, llenaba los pipotes y descubrí una chamba. Mi abuela me compraba el papel toalé y yo llevaba unas poncheras para la parte de atrás. Claro. Yo era un menor de edad, yo no podía estar en la botiquín, pero estaba en la parte de atrás. Me sentaba ahí y cuando las parejas, los hombres, iban a la parte de atrás con la propina del bar, yo les daba una vuelta de papel toalé o 2 y la ponchera de agua se la daba a él. Y ellos me daban una propina. Ok. Y
yo vendía el papel toalé y se le vendía un medio, una locha, un real, qué sé yo. Ese era un business que yo tenía y yo creo que ese fue el primer trabajo que yo hice en mi vida, el poncherero, en ese botiquín. Y eso era escuchar y escuchar música hasta las 11, que me iba mi mamá a buscar para que yo me fuera por la casa. Ajá. Pues no podía amanecer ahí. Pero eso era todos los días. ¿Y estudiaste la primaria y el En la Juan bachillerato? Bautista Rodríguez. ¿Y el bachillerato? El bachillerato lo saqué por libre escolaridad, Ok. ya siendo actor en Caracas. Oh, por eso ok. es que yo siempre he dicho que yo soy un agradecido de el Estado, de la República, como la conocimos, lo que llama el Estado democrático que vino después de la dictadura de Pérez Jiménez. Porque ese Estado te dio todo. Te lo dio. Si tú no lo aprovechaste, no lo buscaste, no es problema del Estado. oportunidades. Problema tuyo. El Estado me dio todo. Yo no quería estudiar. Yo no entendía por qué tenía que ir a aburrirme a estudiar primer grado. Ok. Nadie me explicaba eso. Yo lo que entendía es que yo quería jugar. Jugar béisbol, jugar lo que fuera, jugar. Soñar con ser pelotero de los Cardenales de Lara. Jugar. Ese era mi sueño. Porque estudiar me raspaba y me raspaba. Hasta que me internaron en el Consejo Venezolano del Niño. Estuve en un instituto en el estado Lara llamado El Eneal, cerca de Duaca. Ahí había una escuela granja, hermano, la cosa más maravillosa que yo haya podido conocer, brother. Porque aparte de educarte, te enseñaban algún oficio. Ana, yo aprendí fotografía ahí, con la que me gané la vida después. Trabajaba en avicultura, trabajé en agricultura, comía mango, allá en sembradíos de mangos, tomates, naranjas, estaba en la banda seca, jugaba béisbol y estudiaba la primaria. Pero ¿por qué me entusiasmé tanto en estudiar? ¿Qué fue lo que me motivó? Que si yo no sacaba buena nota en la semana, yo no podía salir el sábado y el domingo para Barquisimeto. Para visitar a tu mamá. Para ir a ver a mi vieja, ver la lucha Cacha Cascán, como yo no tenía televisor, frente a mi casa, la vecina, Zaida Peraza, donde estaba una muchacha que yo me enamoré de ella, se llamaba Moraima. Ellos tenían un televisor allí y veíamos los sábados la Cacha Cascán. Yo disfrutaba muchísimo eso. Y por supuesto los juegos de béisbol, cuando jugaban los Cardenales, que era frente a mi casa, en el estadio. Y aún sigue siendo fanático del Cardenales de Lara, imagino. Fíjate, ¿no? ya no tanto. Ya te explico después por qué. Esto tiene que ver con política. Pero ya te lo cuento por qué. Y la motivación era que tenía que salir los fines de semana. Porque si yo sacaba menos de 100, no me dejaban salir. Pana, no. Yo fui el alumno modelo. Nunca estuve por debajo de 100. Siempre. Es más, yo fui fundador en el internado del grupo especial. Un grupo que teníamos un dormitorio aparte para nosotros, que éramos los mejores alumnos de la escuela, del internado. Okay. Hacíamos nuestra cola, pero no hacíamos cola para comer, pasábamos directo. Veíamos televisión hasta la hora que nos daba la gana. Podíamos salir al Eneal a comprar Catalina, Cuca, tomar Marvel, la cola Marvel, la Lense. En fin, teníamos privilegios, porque éramos especiales. Por buenos estudiantes. No nos íbamos a fugar nunca del colegio. Y eso me hizo motivarme tanto que sacó la primaria. Mi mamá me dijo, sacas la primaria, te voy a buscar. Saqué la primaria y me fue a buscar. Me fuimos para Caracas. Al poco tiempo, comencé a trabajar como office boy en la Torre de la Prensa, pero a los 5 meses ya era reportero gráfico. Fotógrafo, ¿por qué? Porque el internado me dio las bases para yo ser un reportero gráfico, para yo trabajar fotografía. Aprendí eso en el internado, después profesionalmente lo mejoré en la Torre de la Prensa y me convertí en un reportero gráfico, miembro del Sindicato de los Trabajadores, de la Prensa, y después que me graduó en la Universidad Central como periodista, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Ahora, ¿por qué ya no soy tan fanático del béisbol y de los Cardenales? No solo del béisbol, de los Cardenales, porque bueno... De los Cardenales, te explico por qué. Todo lo ha dañado este sistema en el que cayó Venezuela. Toda esta tragedia
chavista, madurista, ahora rodriguista, ellos perjudicaron el proceso de crecimiento del país, incluyendo el béisbol profesional, que existe en unos estadios vacíos porque no hay dudas de que se lavó dinero del narcotráfico con el béisbol profesional y el Estado les daba a los dueños de los equipos dinero, millones de dólares para preservar el circo, aunque la gente no tuviera cómo comer, aunque la gente estuviera mal, aunque esos estadios estuvieran vacíos. Entonces, yo entiendo que se tuvieron que bajar los pantalones ante la tiranía porque si no les quitaban los equipos. Pero eso ha hecho que mi afecto y mi amor por el béisbol venezolano se haya relentado un poco y ya ni siquiera sé cómo se llaman los peloteros de Lara en las últimas generaciones. Yo me quedé en otra época, me quedé en la época de Luis Sojo cuando jugaba. De Robert Pérez. De Robert Pérez, de Tucupita Marcano, me quedé en ese momento, de Luis Leal. Ajá. Yo me quedé en esa época. De ahí para acá no me interesa porque además muchos de esos peloteros que tú admiras, yo entiendo que por cuestiones de seguridad prefieren guardar silencio ante las atrocidades que se cometen en el país para ellos seguir yendo a Venezuela y seguir negociando o con la dictadura o negociando sus privilegios en el país. A mí me molestó mucho ver a Miguel Cabrera pasearse por los jardines de la Universidad Central con la dictadora encargada. A mí esa vaina me molestó muchísimo y no niego en decirlo. Entonces mi admiración hacia ese pelotero ha bajado sus decibeles. Si entra o no entra al Salón de la Fama me importa un comino. ¿Y qué sentiste ahorita? Méritos tiene para que llegue, claro, pero importa un carajo. Hermano querido, bien. Mira, y yo se lo pregunté ayer a Sabache en la entrevista que le hice. Franklin, si yo te hago esta pregunta, ¿qué es más importante? Ser artista, ser deportista profesional, ser un artista profesional, ¿eso es más importante que ser ciudadano? No. En tu opinión. No. Mano, nadie está por encima del país. Llámese Miguel Cabrera, llámese Luis Sojo, llámese Franklin Virgo, llámese como se llame. Nadie está por encima del país. Nadie. El país es primero. No, que yo no me meto en política. Mentira. Todo es política, Oscar de León. Todo. ¿Cuál es mi cámara? Todo es política, Oscar. Todo. Sales de tu casa y te paras frente a un semáforo porque está en rojo. Eso es política. Todo en la vida se rige por la política. Entonces, es de ignorantes decir, yo no me meto en política. No es verdad. Porque ya esa opinión es meterte en política. ¿A favor de quién? De quienes están destruyendo el país. No nos podemos hacer los cojones ante esa situación. Entonces yo, por encima del hecho de que yo sea actor, periodista, eso no me pone por encima del país. El país está primero. Ayer escuchaba y estaba trabajando en una entrevista que le hacían a una actriz venezolana y el presentador le decía, ¿cómo se puede perdonar a quien te robó y a quien te quitó la oportunidad de trabajo? ¿Por qué? Porque esta actriz era de Radio Caracas y cuando cierran Radio Caracas, ¿quién cierra Radio Caracas? ¿O cómo cierran Radio Caracas? ¿En qué momento político cierran Radio Caracas? ¿Qué te están quitando? A esta actriz le estaban quitando todo porque era nómina de Radio Caracas y todos los trabajadores se quedaron sin nada por el sistema. Entonces le preguntaban, ¿cómo se perdona a esa gente que ahora está pidiendo que perdonen, que pasen la página, que vamos a seguir adelante? Es difícil, o sea, es difícil llegar a ese punto para poder seguir haciendo país, lo que tú estás diciendo. En Venezuela ese era el objetivo, destruir todas las instituciones, y era obvio, no lo vimos así, yo no lo vi así. De hecho, yo juraba que Chávez nunca iba a cerrar RCTV, nunca. Pero bueno, la cerró y cerró todos los medios. Los que no pudo comprar,
como compraron el Universal, como compraron la cadena Capriles. Bueno, sencillamente lo cerró, caso de RCTV, sin importarles absolutamente nada. Lo hizo un Chávez que era el papá de los helados en ese momento. Chávez tenía hipnotizado a un 70% de la población venezolana que se plegó al tirano. Hoy hay un 90% que lo rechaza. Tarde, pero nos dimos cuenta, o se dieron cuenta quienes lo apoyaron, que ese tipo era el gran destructor del país. Tú llegaste y voy a decir una palabra terrible. Franklin, ¿tú llegaste a visualizar en algún momento cuando Chávez estaba lanzando? No, chicos, nunca me di cuenta. Yo pensé, y yo juraba que en 5 años se va. Pero yo nunca, yo sí vi un terremoto político que llegó. Y era obvio que era un terremoto político que llegó. Y el objetivo, yo no imaginé jamás. Después me di cuenta, y te voy a decir cuándo me di cuenta. Yo estaba haciendo una novela que se llama Voltea para que te enamores. Y me llamo Joselo. Y me invitó a comer en el restaurante el Alazán, creo que se llama, por allá en la Castellana, en Caracas, Altamira. Y tú sabes para qué era. Para darme la noticia de que Hugo Chávez se iba a reunir conmigo ese jueves en la madrugada del viernes, a las 2 de la mañana en Miraflores. No te extrañe que hubiese sido a las 2, Chávez no dormía. El tipo estaba 24 horas pensando cómo joder a Venezuela. Y yo no fui a esa reunión. No fui. Me negué a aceptar la invitación. Primero porque mi esposa pegó el grito en el cielo. Para esa época Dulce era la productora general de Venevisión Production aquí en Miami. Y mi suegro, el general Aníbal Terán Briceño, que en paz descanse, general que pasó al retiro en la época de Luis Herrera, me dijo, mocito, ni se le ocurra. Y tenía si usted va, van a tomarle fotos y esas fotos van a quedar para toda la vida. Y yo no fui. Por eso no hay una sola foto mía con ninguno de ellos. Gracias a Dios no fui. Y por supuesto no acepté. Pero ¿por qué Chávez quería que yo fuera el ministro de la Cultura? Porque yo soy un tipo muy inteligente. Porque soy actor y periodista y tengo la preparación cultural para ser ministro de la Cultura. No, pana. A él lo que le interesaba poner allí un nombre. Porque realmente lo que le interesaba a Chávez es acabar con todo, como efectivamente acabó. Acababa. Tú crees que poner al hermano de Vladimir Villegas, a Villegas, como ministro de la Cultura, eso era para enaltecer y subir la cultura en el país. No vale poner a cualquiera para que terminara de destrozar el aparato educativo o el aparato cultural en el país. Ministro de la Cultura, el maestro Abreu. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahí es donde yo dije, este tipo lo que quiere es acabar con el país. Mira, y ese análisis viene después de yo preguntarte por qué ya no era tan fanático de los Cardenales de Lara ni del béisbol. Es que acabaron con todo, brother. Acabaron con todo, incluso con el béisbol. Pero por eso, fíjate, y me estás diciendo, porque parte de hacer este recorrido de los colores, los sonidos y los sabores de mi tierra contigo, es conocer a ese Franklin, que ya me dices que jugaba béisbol en esos campos, esos peladeros de chivo que existían alrededor de la organización de la Sucre. ¿En qué deporte destacabas cuando jugabas con tus compañeritos en la calle? Te voy a decir cómo me decían en el 23 de enero cuando yo vivía allí. Ajá. Cuando yo llegué a vivir en el 23 de enero. ¿Pero el de Barquisimeto o el de Caracas? No, en Caracas. Cuando yo me fui para Caracas, yo vivía en Montepiedad. Y me decían La Pinta. Pero no porque yo fuera un tipo muy pintado, sino porque era muy malo jugando béisbol. Me decían pura pinta. Entonces me quedé con el apelativo de La Pinta. Todos allá me conocen o me conocían, ¿no? Como el apelativo de La Pinta. No destaqué en ningún deporte realmente porque el problema mío era mental. Pero si llegaste a jugar trompo, sí, jugué béisbol, trompo, pero no era malo en toda vaina. Pero era feliz jugando toda esa vaina, corriendo, jugando béisbol, soñando. Mi mente era volátil. Pensaba en querer ser yo quería ser luchador, como el de las Cachas Cascán, tenía un nombre. Se llamaba Mr. Barquisimeto, Mr. Lara. Y luchaba en mi mente, luchaba contra el dragón chino y lo dominaba.
Yo quería ser luchador, quería ser pelotero y quería ser actor. Donde me destaqué fue en las artes dramáticas porque allí me enfoqué. Bueno, pero Cuando logré enfocarme, y yo dije, por aquí es la cosa. Y descubrí, porque quería ser actor, lo que pasa es que no sabía cómo. Y cuando llego a Caracas, que comienzo a estudiar en la Escuela Guanazú, descubro que la vaina no era fácil, que había que estudiar teatro. Descubrí que había unos tipos que se llamaban dramaturgos, que escribían unas obras y había que leérselas, analizarlas, entenderlas, había que ir al teatro, ver el teatro, ver las Sentir cosas lo que en el pasaba escenario, hacer teatro. Y eso te llevaba después al cine, a la televisión y tal, el acting, entender eso. Fíjate que eso que quería hacer, lo pudiste hacer con tus personajes. Podía hacer cualquier cosa. Claro. Eso que tú decías que yo soñaba con ser luchador, soñaba con esta otra cosa, con tus personajes podías hacer cualquier cosa. Sí, Cualquier con cosa la que te mente uno propusiera. puede hacer muchas cosas 100%. y lograr cosas realmente importantes, realmente, es así. De los sabores, Franklin, venimos de una tierra donde el queso, la carne, las caraotas, como tú dices, o frijoles negros para la gente que no ve que no es de Venezuela, son vitales. El Estado Lara tenía producción de todo eso. Si yo te digo ahorita, recuerda un sabor que te ancle en esa casa con tu abuela cuando te criaba, ¿cuál es? En cuanto a la comida normal, caraotas con huevo y carne mechada, para mí eso era, y las tajadas, era una maravilla. Pero hay un sabor que particularmente a mí me ubica. Y eso tiene que ver con la actuación. Quiero que sepa, Stanislavski, Konstantin Stanislavski hablaba de la memoria revivida para lograr el sí mágico, para lograr lo que tú buscas, la ubicación del personaje. Memoria revivida. Hay los olores, los sabores, por ejemplo. Entonces, hay una bebida larense y un pan. Hay varios panes larense. En Barquisimeto había una cosa que llamaban cachito, pero eran cachitos no como los conocemos, que tienen jamón, no, eran unos cachitos. Era que una eran media luna. Media luna, esos tenían un sabor muy particular. Pero hay un pan que en Barquisimeto lo llamamos cuca, que en otros lugares dicen catalina. Tú agarras una cuca y te la comes, la muerdes y te tomas un trago de frescolita. Marvel. Marvel. No es frescolita, frescolita es otra cosa. Marvel, cola Marvel, colita Marvel. Ajá. Un trago de colita Marvel con un pedazo de cuca. Coño, pana. Eso es Barquisimeto. Barquisimeto. El sabor de eso. Claro, para los que somos prediabéticos y diabéticos, No, eso está prohibido. Esa vaina. Eso está prohibido. Pero, y habían unas bolsas, yo compraba las bolsas, se llaman cuquita, que eran chiquiticas, tostaditas, duritas. Coño, tú agarrabas una cuquita y empezabas a comerte la cuquita y te metías el trago de cola Marvel. La gloria. Coño, que a veces incluso tú pedías una ñapa en la bodega, comprabas, no hay una ñapa, pum, y te daban una cuca de esa, una cuquita. Debe ser por eso que a mí me encanta comer cuca. Y están también los sonidos. Venimos de la capital musical de Venezuela. Imagínate tú. Y tú estás yo rodeado. Yo soy el único larense que no sabe tocar cuatro. No, somos dos. Somos dos ya somos dos. Mira, los Franklin. Otra. Los Franklin Sí, de pana, Barquisimeto no saben tocar cuatro. Pero fíjate, creciste rodeado de los bares burdeles que estaban por ahí, donde escuchabas boleros, ranchera, toda esa música que pueden mexicana colocar. de la época, sí. Pero Negrete, Infante. de Barquisimeto hay muy grandes exponentes. Claro. O sea, y está el Conservatorio de Música y han salido músicos Yo conocí extraordinarios. personalmente un taxi de la Ruta 3, Ajá, que era que tenían arriba la cosita roja. ajá. Y yo estaba montando un taxi eso. Yo venía veníamos de lo que llamaban la calle del Comercio, que era la Avenida 20. Agarramos ese taxi y yo venía en el medio, mi mamá venía de este lado, mi abuela, yo venía en el medio, y al lado mío iba el don Pablo Canela venía al lado mío, yo me quedaba mirando así. Y, ¿cómo está, mijo? Me decía, ¿cómo está, muchachito? ¿Cómo está don Canela? Le decía, muy bien, muy bien, muy bien. Qué Iba el viejo privilegio. sentado con nosotros.
También conocí al que hizo popular, vivía cerca del barrio, que hizo popular la canción, coño, me acuerdo, ¿vale? Bueno, ahorita no me acuerdo. Varios cantantes. Bueno, ya después de adulto conocí a muchos, Pero entre ellos a Carotañema y Tajada. Exacto, unos duros de Venezuela y que han hecho unas producciones durísimo, extraordinarias. durísimo. Pero, ¿qué se escuchaba en tu casa? Aparte de lo que se escuchaba alrededor en los bares, ¿qué escuchaba tu abuela? Bueno, mi abuela era amante de las radionovelas. Ok. Ella escuchaba mucho el Radio Barquisimeto, Radio Universo, que transmitían o retransmitían las novelas de Radio Rumbos. Ella escuchaba todo lo que era radionovela, había un bloque en la mañana y un bloque en la tarde. Y también en los noticieros. Pero ahí la música que se escuchaba en la radio de aquella época era mucha música venezolana. Si tú querías escuchar música extranjera, tenías que sintonizar una emisora que se llamaba Radio Juventud. Ajá. Había un locutor, no sé si todavía vive, que se llamaba, ¿cómo se llamaba él, chico? Que trabajaba en Radio Juventud, que gracias a él yo escuchaba la música de los Beatles, escuchaba Creedence, no me acuerdo ahorita su nombre. Y hay algo muy particular, los colores, yo los relaciono con los paisajes que se nos quedan tatuados en nuestra memoria. ¿Qué paisajes tienes tatuado en tu memoria de Barquisimeto? Bueno, yo de hecho tengo varios cuadros del maestro Villalón, donde está la ribera, Los valles del Turbio. los valles del Turbio. Y yo recuerdo mucho los valles del Turbio porque yo me bañaba. Eso me quedaba muy lejos de mi casa. Pero yo me iba junto con un grupo de compañeros, de muchachos del barrio, caminando. Pasábamos por el mercado manteco, recogíamos mango, aguacate, toda vaina y nos lo llevábamos para que la gente haga una idea, eran 30 y pico de cuadras, más la cuesta. Exactamente. Y en ese tiempo no estaba la ciudad señalizada como está. No había una carreterita, que ahorita es una autopista, pero tú llegabas hasta donde está el Puente República, el viejo Puente República, llegas al edificio nacional, viniendo del Mercado Manteco, cruzas a la izquierda, vas a encontrarte un viejo puente que está allí. Ahí hay una bajada, te metes por esa bajada y en ese cerro, bajando hacia la cuesta del río, había un zoológico. La gente de mi edad sabe que es un zoológico y había animales ahí. Sí. Un zoológico que fue inaugurado por Juancho Gómez. Eso es cerca donde estaba la concha acústica. Más abajo estaba la concha acústica. Y seguíamos bajando y llegamos a la carreterista, esa carreterita que está ahí, que ahorita es la ribereña. La ribereña. Pero eso era una callecita. Y te encontrabas con el puente que estaba ahí, el puente Bolívar, ¿cómo se llama? El río era tan frondoso que nosotros nos lanzábamos desde el puente. Nos lanzamos del puente, ahí se pescaba bagres de río. Y era un río de agua limpia, que luego fue... Claro, era un río caudaloso. Y tú te ibas nadando, te dejabas llevar por el río y habían las matas de caña. Ajá, los sembradíos. Los sembradíos de caña. Tú agarrabas caña y empezabas a chupar caña. Y a meterte en el río y pasabas una tarde extraordinaria. Después subir otra vez por esa cuesta hasta llegar a la Plaza Bolívar y darle que son pasteles. Hasta tu casa. Para la 33. Bueno, este video se lo vamos a mandar a tu médico. Por así la diabetes o la prediabetes no sabe dónde viene, le echamos el cuento de la caña de azúcar, de la Yo soy diabético, pero soy un pre y me tengo que cuidar mucho. Claro, yo comía mucha caña de azúcar, chupaba mucha caña de azúcar y comía mucho pan de tunja. Eso era natural. Pan de tunja que era una maravilla. Es delicioso. Y la semita tocuyana, brother. Siempre. Tú agarras una semita tocuyana, tú la muerdes y estás en Lara. Estás en Lara. Son los panes tradicionales de la... Y el chivo. ¿Tú llegaste a comer chivo a Pavia? En Pavia, claro. Joda, pana. Había unos... Yo le dije a Henry Alviare que lo iba a invitar a comer chivo a Pavia, ¿no? ¿Cómo te imaginas, Franklin, que sería un regreso ideal para ti, para Barquisimeto o para Venezuela? Bueno, yo voy a regresar, yo puedo regresar ahorita, pero no voy a regresar hasta que yo realmente no tenga unas condiciones para mí personalmente que yo pueda ir, ¿no? Bueno, imaginemos que esas condiciones están. No, están. Yo voy a regresar. Yo he dicho, yo voy a ir a Venezuela a votar. Amén.
Y voy a votar por María Corina Machado, allá en Pagüita, donde yo siempre voté. Pero ¿cómo te imaginas que será ese regreso, Franklin, de recorrer nuevamente, no solamente tus calles en Caracas, porque tú hiciste de Caracas tu ciudad también, porque te Claro. vas muy joven y logras hacer una trayectoria impresionante. Claro. Pero tus raíces vienen de Barquisimeto. ¿Cómo No, te no, imaginarías un regreso a esas dos Bueno, ciudades yo que siempre tanto te amaron? me he imaginado llegar a Barquisimeto y, bueno, ponerme mi mono y comenzar a caminar por todas sus calles, caminar por allá por la Sucre, meterme, dar la vuelta, pasar por la Juan Bautista Rodríguez, la Casa Sindical, regresarme, pasar por donde está el domo, caminar. ¿Ves? De repente me pongo una capuchita, una vaina, para que la gente no, es decir, yo poder estar pues con la gente tranquilamente, tomarme un café en la casa del gordo Alfredo al frente, en fin, pasarla, yo pretendo que sea normal, no va a ser normal, pero pretenderé que sea normal y yo pueda recorrer mi ciudad como lo hice en el pasado, ¿no? ¿Qué le diría el Franklin de hoy en día, 2026, a ese muchachito que encontró en la oportunidad de salir los fines de semana la motivación para salir bien en las clases y que soñaba con ser Mr. Barquisimeto o Mr. Lara en las luchas y que soñaba con ser actor? ¿Qué le diría si lo tuviese ahorita aquí? Foco. El secreto está en el foco, en la concentración de lo que realmente quieres. Foco. Y soñar con lo que buscas, enfocarte en eso y dar los pasos necesarios. En mi caso, yo soñaba con ser actor, pero después di los pasos reglamentarios, estudiar teatro, hacer teatro y esperar la oportunidad, buscarla, ¿no? Sí, porque no es solamente ser actor, es convertirte en un muy buen y excelente actor también. Sí, yo no lo dudo y asumo lo que estás diciendo. No, pero Yo me uno como preparé para, es que uno yo como me preparé, espectador lo yo me puede ver. preparé para ser un buen actor. Y yo soy un buen actor. Y soy uno de los mejores de Venezuela y de Latinoamérica, lo digo con propiedad. He trabajado no solamente en Venezuela, trabajé en Colombia, trabajé en México, en Argos Production, Telemundo, en Televisa, Univisión, aquí mismo en Venevisión Production, he trabajado. Y he podido demostrar mi capacidad como actor. ¿Le cumpliste todos los sueños a ese muchachito? ¿Ese Sí, muchachito que fue? sí, claro que sí. Claro, tengo una familia, tengo una esposa, tengo unas hijas, tengo un nieto, tengo una profesión todavía. Yo me conservo muy bien de lo físico, de lo mental y estoy cada día que pasa, yo me levanto con las ganas de vivir y hacerlo bien. Estoy montado en mi trabajo diario y haciendo ejercicios, cuidando la dieta, para ganarle una al tiempo, ¿no? Que es implacable, viene, pero yo voy a cumplir 73 años y me conservo muy bien. Me conservo muy bien y puedo seguir trabajando. Claro, tienes todas tus habilidades para trabajar Sí, claro. cuanto quieras. Sí. ¿A qué le teme Franklin Virgües? A la izquierda mundial, a los zurdos, a los comunistas. Estoy concentrado ahorita en las elecciones de Colombia y ojalá gane el Tigre, ojalá se posesione Asprilla como el próximo presidente de Colombia. La izquierda le ha hecho un daño a la humanidad y se lo seguirá haciendo porque ellos están para destruir, no para crear. Te voy a decir unas palabras y quiero que me digas qué significan para ti, brevemente. Barquisimeto. La ciudad que amo, la que me vio nacer. Yo soy Barquisimeto. Yo respiro y mis presentaciones en las redes sociales son: hola, les habla un barquisimetano, huele a café, sabe a café, café guaropelado, 7 estrellas. Es decir, te quiero de aquí a Caudare, a Duaca, al Eneal, al Tocuyo, al Perarapa, a los Jumucaros. Te quiero de aquí hasta el más allá. Siempre estoy involucrando al Estado Lara en todo. ¿El Eneal? El Eneal es un pueblito hermosísimo y un proyecto maravilloso de la Cuarta República que los zurdos, el chavismo, dejó morir por corrupción. Acabaron con esa institución que ayudó a miles y miles de jóvenes venezolanos a superarse. Gente pobre, gente que no tenía cómo
comer o cómo estudiar, el ENEAL, el Consejo Venezolano del Niño, nos ayudó. ¿La fotografía? La fotografía es bellísima, la voy a retomar. Eso está dentro de mis planes del futuro inmediato. Ahora todo ha cambiado. Yo todavía conservo mis cámaras de rollo, y a eso es para tenerlo allí de adorno, pero la fotografía ahora es otra cosa. Todo ha cambiado, las redes sociales han cambiado todo. Hazte una colección de fotografías de rollo y crea una exposición para que veas cómo se llena, porque la gente está aprendiendo nuevamente a valorar la calidad de esa fotografía. Por Sí, estas claro. calles, Por estas calles es el gran espectáculo, la gran telenovela que cambió la manera de hacer televisión, ¿no? Y que fue un referente. Para algunos un mal referente, para otros un buen referente. RCTV. RCTV, el canal que volverá, ya no sé si se llamará RCTV o volverá, va a volver, indudablemente va a volver, pero con otra perspectiva. Ya olvidémonos de la RCTV del pasado. Han pasado muchos años y la televisión y los medios de comunicación han cambiado. Y RCTV, cuando vuelva, tiene que regresar con el concepto actual de la manera de hacer televisión. Olvidémonos de la RCTV del pasado. Viene una nueva RCTV para que pueda competir con el mercado internacional. Ya será un screening totalmente distinto a lo que se hizo en el pasado. Si quiere competir. Totalmente. ¿Qué significa Miami para ti? Bueno, la casa que tengo me abrigó su sistema de vida, su cultura. Yo soy de poco salir, yo no salgo de noche ni rumbeo. A la gente que le gusta rumbear en Miami tiene cómo. Pero yo disfruto otras cosas de Miami. Hay otros placeres que disfrutas Sí, de Miami. claro. El clima de Miami es interesante, un clima que aquí hay calor durante todo el año, a excepción de 2 o 3 semanitas Que por nos allá regalan. en diciembre o en mayo. Y a eso hay que disfrutarlo también. Exacto. ¿Y qué significa para ti? Lo has dicho durante la primera palabra, desde la primera palabra que empezamos esta conversación hasta ahora, pero ¿qué significa para ti Venezuela? Todo. Mi casa, mi orgullo, mi país, al que vamos a rescatar y vamos a convertir en un país del primer mundo. No como Cuba, que era la intención de los chavistas. Ese país que, gracias a Dios, pronto también saldrá de ese cáncer que se llama la Revolución Cubana Castrista por casi 69 años ya. Gracias a Dios, eso pronto va a acabar gracias al presidente, va a terminar gracias al presidente Donald Trump. Raúl Castro parará con sus huesos en una prisión por criminal, por asesinato. Mató a 4 norteamericanos cuando volaron los aviones de Hermanos al Rescate. Ya se le dictó la sentencia, ese hombre tiene que pagar en prisión y por ende Cuba será liberada. Lo pide el pueblo cubano, que se está muriendo de hambre y de mengua dentro de una ciudad absolutamente destruida por ellos. Y bueno, nada, Venezuela no será nada parecido a eso. Vamos a ser parecidos o mejor que los Estados Unidos, Canadá o cualquier país del primer mundo. Cualquier potencia. Franklin, vas a cumplir 73 años y yo espero que te quede mucha vida. Y no solamente vida, sino buena vida. Donde tengas trabajo haciendo lo que te apasiona, que sigas comunicando, que sigas haciendo lo que te gusta hacer. Pero mi pregunta, ¿cómo quieres que tus chamas, tu nieto y los que puedan venir por ahí también, te recuerden? Y las generaciones que te han visto y que han disfrutado tu trabajo, la forma en la que comunicas y todo lo que haces. Un hombre bueno, un venezolano ejemplar, un barquisimetano con honor. Eso solo, más nada. Que me recuerde como una persona buena, tipo que no le hizo daño a nadie y que disfrutó la vida y supo aprovechar las oportunidades que el destino, la vida le dio, el país le dio. Franklin, yo estoy inmensamente agradecido Vale, gracias a ti, pana. por conocer a otro barquisimetano, tocayo de nombre, que con su vida demostró que no importan tus orígenes, que no importa si hubo escasez, que no importa si eras pobre, aunque no lo sabías porque no sabías que eras pobre,
se demostró que se pueden alcanzar y cumplir los sueños que te propones cuando tienes foco. Y lo has sabido hacer. Eres un primer actor venezolano, talentosísimo, y si en algún momento llegas a dudarlo, tienes a millones de venezolanos, 2.8 millones creo que tienes ahorita en tus redes sociales, que eso no lo podías medir cuando hacías una telenovela ni cuando estabas en la televisión venezolana. Claro. Ahora lo tienes ahí al alcance de la mano, que te ven y te admiran, que te respetan por lo que eres. Yo quiero darte las gracias por ser un fiel defensor de la democracia de nuestro país, de Venezuela. Gracias, por hermano. Utilizar tu voz, tu plataforma, tu tarima, por hablar y por decir la verdad. Mil gracias, de verdad. Gracias, hermana. Yo no quiero que te vayas sin unos regalos que te envían nuestros anunciantes. Mira, la gente de Millaco Doral te envía un gift card. Ay, qué bueno. Para que vayas a comer el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Eso aquí mismo, ¿no? Eso es aquí en la 36 con la 79. 36, sí. Eso es nuevo. Me encantaría decirte que Yo haya... creo que el dueño lo conocí en el gimnasio que está arriba. Ah, imagínate. Sí. Mira, ojalá Bueno, voy con mi esposa. tuviesen, ¿cómo se llama? Algo de caraota ahí, pero no tienen ahí. No, Tienen no, el arrocito. no, a mí me encanta el sushi. Mira, ellos se han encargado de hacer una fusión peruana-asiática extraordinaria y se tatúan en los paladares. Y Voy la a ir gente, con Dulce, que le encanta el sushi, ¿no? Mira, y la gente de Brocky for Men te envía un kit para hacerte la barba o para rasurarte. Ay, qué bueno. Y un estuche para que guardes tus qué cosas bueno, ahí qué cuando bueno. vayas a viajar. Está bien. Mil gracias, hermano, por este vale, tiempo. Chévere. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Sí. Tener obsequio, esto es bueno y lo voy a aprender. Tener Buenísimo. obsequio para regalárselo a mis invitados al podcast mío. Mil gracias, Franklin. Gracias, pana. Chao. Listo. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Millaco Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Brocky for Men, todo para tu rutina de cuidado masculino.